alto consumo acá de la ciudad. En esta zona encontramos que las personas habitantes de la calle hacen uso del espacio para consumir bazuco, que es la sustancia alucinógena más consumida por los habitantes de la calle acá en el distrito. Being a rolling stone, some of us at times are tempted to abandon all ties, to just leave, to get onto the road, with the hope that it will take us somewhere new. And most of us hide within ourselves a deep, intimate fear that we might suddenly lose all that we possess, get abandoned by all whom we love, and find ourselves on the road, with nowhere to go and no one who waits for us. In Bogota, as in most big cities of the world, the homeless are many. Here, becoming homeless could well mean ending up as a victim of drug and violence. Las dos drogas más utilizadas son el alcohol antiséptico con agua o con refresco y el bazuco, que es un derivado de la cocaína. But if you live in Bogota, even if you're homeless, you're not without the possibility of a temporary but dignified shelter. Bene, benvenuti a Hogares de Paso de Secretaría Distrital de Integración Social Bogotá. Es una red de hogares de paso que atiende diariamente a 1.150 ciudadanos con cupo día. Entonces, nosotros vamos a las calles con un equipo de búsqueda activa todas las mañanas, 5 de la mañana. Les hacemos sensibilización, los recogemos de la calle, de las ollas, los puentes, los cambuches y los 3 hogares cada tiene un equipo dividido en cada uno de los sitios de Bogotá. Tome, chino. ¿Todo no? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cuánto lleva en la calle usted, mijo? Poquito. Sí, y ahí a los hogares de paso. Acá al patio de Ipron. Ah, bueno, ya tomé. Recuerde que hay otras posibilidades diferentes a la calle y que estamos para atenderlos, ¿sí me entiende? Todo bien. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana para estar en un sitio que se llama El Bronx, en el cual remitimos 150 muchachos a los diferentes hogares. De todos modos, dentro de los hogares hay una parte donde se quedan 200 muchachos, entonces nosotros completamos el cupo llevando 700 todos los días. Voy a los caños, voy a las diferentes ollas de Bogotá a rescatar a los muchachos, a sacarlos adelante. Pero cuando uno está hablando de inversión social, cuando uno habla de la inversión social, no está hablando solamente en pesos o en moneda. Estamos hablando de que la inversión social tiene que ver con los seres humanos que tiene la ciudad, que esa inversión social se hace a través de esas mismas personas. El habitante de calle de por sí es una persona con problemas de farmacodependencia, con problemas de agresividad, de resentimiento social. Yo fui jíbaro 12 años en el Cartucho, estuve en Medellín en el Poblado 6 años, estuve trabajando vendiendo sustancias psicoactivas con los muchachos, por eso sé cuál es el dolor que sienten ellos, la preocupación que sienten ellos y todo el tiempo de consumo. Una vez dentro del hogar se les ofrece todos los servicios de alimentación, se les lavan las prendas porque la idea es restituir derechos, que si salen del hogar vayan un poco limpios, aseados, afeitados. What you wouldn't get here is pity, because to stay here is your legal right. And as the workers constantly repeat, hospitality is not a gift, it is your entitlement. O si no, también lo llevamos dentro del hogar para un programa que tenemos de precomunidad terapéutica, que es un enfoque de reducción del daño. ¡Dairo! Es que quieren ver a Son Callejero. Ah, pero... Espera, ¿cuántos minutos? El proyecto que como debe ser, digamos, transcrito a un documento, pero también de las vivencias de hombres y mujeres que han vivido la pobreza, que han vivido las angustias, la mujer que fue prostituta, porque en esta entidad hay muchas mujeres que fueron prostitutas y hoy son funcionarias nuestras y hoy algunas de ellas son abogadas, el exhabitante de calle que hoy es el que nos ayuda pues a desintoxicar y a rehabilitar a su compañero que está en la calle. Los niños que fueron abandonados por sus padres, que los criamos nosotros en hogares de protección y hoy son funcionarios nuestros. Todos ellos ayudan a construir esa política, entonces está impregnada de la experiencia humana, que esa no se consigue tan fácilmente. ¿Cómo se llama, Jorge? Dentro de los servicios que tiene el hogar, tiene una atención diferenciada a población LGBT, que es toda la población pues
trans, de habitante de calle, lesbiana, gays, intersexual, transformista. Cuando mi Dios me dio la oportunidad de volver a vivir, tomé la decisión de comenzar a ayudar a los muchachos. Yo me reeduqué en La Luz, en el poblado en Medellín. Hice un proceso de 36 meses interno en la calle y dentro de un hogar sin salir a la calle en un día. Y cuando salí de allá empecé a salvar vidas. Hasta el momento he salvado 1.800 vidas en 14 años. Ya fra 10 minutos tenemos ONG vinculadas para lo que es capacitación, oportunidad de generación de ingresos, donde ellos a través de su trabajo ganan algo de dinero y puedan después como incluirse económicamente. By interacting with others of the center, the homeless sometimes return to use their abandoned skills. They find new companions and they re-establish new homes. In the weeks when the homeless take a break from living on the streets, these centers become a home for them, shared in dignity with others who are passing through similar stages of life. Being treated as one who is entitled to rights makes a huge difference in regaining self-confidence. And it is these centers of passage that give to Bogota a lasting sense of confidence, of being not just a metropolis of migrants, but a human community endowed with a sense of pride, of being a city of no exclusion. Escuchen esta entrevista y se tome como un aporte más a tantas cosas que tenemos que curar. Lo más importante que tenemos que llegar es al corazón, al ser humano, y poder llegar a ese ser humano a decirle, aquí estoy yo para servirte.